Quiero bendecir a todos los presentes. Son más que bienvenidos a este lugar. Qué gusto tenerles en casa. Gracias a Dios por ello. Somos muy bendecidos, muy privilegiados, porque estamos en el mejor lugar y yo creo que debemos tener también la mejor actitud. ¿Qué le parece? ¿Cuántos vinieron con la mejor actitud? A ver, levante la mano, diga yo sí vine, dígalo fuerte. La Biblia dice que debemos entrar por sus puertas. ¿Cómo debemos entrar por sus puertas? Con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanzas. Eso es bueno. Y sabes, hoy vamos a concluir la serie Vístete de poder. Nosotros como hijos de Dios no debemos vestirnos de debilidad, sino debemos vestirnos ¿de qué? De poder. Y vamos a hablar el último tema de esta serie, el poder de la alabanza. Y yo creo que debemos realmente entender que cuando alabamos a Dios nos sentimos bien. Cuando ofendemos a Dios, el ser humano cuando ofende a Dios, ¿cómo se siente? Mal. ¿Usted cómo quiere sentirse? Entonces tenemos que alabarle. Fuimos creados para agradarle, no fuimos creados para otra cosa. Y mire, y en estos tiempos estamos viviendo tiempos complicados. Por la pandemia, ya casi año y medio que inició la pandemia, el COVID-19 o coronavirus se le llama también. Y sobre todo en este tiempo, y tenemos que tener mucho cuidado, porque la pandemia no ha acabado, aunque se dice por ahí que se ha domado desde el año pasado, pero la verdad yo creo que no es así, sobre todo en este tiempo, pues ha habido un repunte de casos del COVID y tenemos que tener cuidados, hay que tener siempre el cubrebocas. ¿Estamos de acuerdo? En donde vayas, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que hacerlo. Y bueno, pues esta situación ha traído problemas económicos, problemas de índole moral, familiar. Y ante la situación difícil, es cuando más debemos acercarnos a Dios. Yo no creo que sea correcto que cuando tenemos problemas nos alejemos de Dios. Porque no es lo mismo pasar una crisis con Dios que sin Dios. ¿Está claro? Diga clarísimo. Está súper claro que debemos acercarnos a Dios. Hay personas que platico, y no solamente en el tiempo de pandemia, desde antes. Oye, te hemos extrañado en la iglesia, ¿por qué no has ido? Es que he tenido muchos problemas. ¿What? ¿Has tenido muchos problemas? Sí. Pues es cuando más debes estar cerca de Dios. Es cuando más te debes acercar a Dios. No puedes darte el lujo ni tener el privilegio de que en medio de tu problema te alejes de Dios. Pues obviamente, ¿qué va a pasar? Pues se va a empeorar el asunto. A nadie le va mejor lejos de Dios, pero a todos nos va mejor cerca del Señor. ¿Verdad que sí? Porque, bueno, Dios nos creó no para vivir una vida de fracaso, sino una vida de éxito. Y el éxito no es más que vivir cerca del que nos creó. Vivir cerca y más cerca de Dios. Lo que vamos a aprender hoy servirá para el presente y para tu futuro, porque nadie está exento de problemas. Hay cosas que hay que dejar muy claro. Nadie está exento de pasar una crisis, de pasar problemas. Ahora, hay otra cosa que debe quedar claro. Los problemas nos deben acercar a Dios. Dígalo fuerte, los problemas nos deben acercar a Dios, no alejarnos. Pero lo primero que tenemos que entender es que nadie está exento de pasar una mala temporada. Todos podemos pasar una mala temporada, pero cuando ese mal tiempo nos lleva a acercarnos a Dios, cuando pasemos el problema, pues vamos a superarlo y vamos a ser más fuertes, más santos,
más íntegros, más sabios. Diga gloria a Dios. Entonces, hay dos cosas que son fundamentales. Lo primero, la alabanza a Dios en medio del dolor es la mejor medicina para superar la crisis. Lo voy a repetir otra vez. La alabanza a Dios en medio del dolor, en medio del peligro, en medio de cualquier crisis, es la mejor medicina para poder superar y no ser superados. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo repito, lo peor es desconectarnos de Dios en medio de una crisis. Y hay ejemplos en la Biblia para no imitar. Hay ejemplos en la Biblia en lo que podemos, mira, hay cosas que tenemos que imitar y hay cosas que tenemos que desechar. Algo que tenemos que imitar está en el Salmo 32, vamos rápido, por favor. Salmo 32, versículo 7. David, un hombre que tenía una conexión con Dios fuerte, había una convicción en él, le decía al Dios fuerte, le decía: tú eres mi refugio, me guardarás ¿de qué? De la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Fíjese de qué manera tanta convicción tenía este hombre. Le decía a Dios: tú eres mi refugio. Porque cuando uno tiene un problema, está buscando en qué refugiarse. Por ejemplo, estás yendo en la calle y te agarra el aguacero y tú estás buscando un refugio. Puede ser que te metas a un falso refugio. Cuando uno tiene problemas, siempre está buscando dónde refugiarse. Dónde, si está pasando por un problema interno, un problema moral, está buscando quien le oiga. Está buscando en dónde refugiarse, pero realmente hay gente que va a los refugios equivocados. Por ejemplo, si alguien tiene un problema, meterse en una cantina es lo peor. Irse con malas influencias, que son malas amistades, porque toda mala amistad se convierte en mala influencia. Pero David decía: yo tengo problemas. David pasó por varias temporadas grises, no buenas. Una de ellas, usted sabe cuánto tiempo lo estuvo persiguiendo Saúl para matarlo. Estuvo huyendo de Saúl. Pero en medio de todo eso, en lugar de desconectarse de Dios, fue cuando más se conectó con Dios. Cuando uno pasa por alguna situación no esperada, entonces, ¿qué hay que hacer? Es acercarse y no alejarse. Diga fuerte: acercarse y no alejarse. Dígalo fuerte. Entonces él dijo: fíjese, tú eres mi refugio. Estaba hablando con él. Y con una convicción le decía: tú eres mi refugio, yo no tengo más. O sea, no tengo otros caminos. Hay posibilidades, pero yo las tengo descartadas. Tú eres mi refugio. Como aquella persona que tiene problemas en su casa, aquel hombre que tiene problemas con su mujer, pensar que buscar a otra persona para entre comillas, alivianar su soledad, eso es lo peor. Pero cuando uno busca a Dios, hace bien, hace lo correcto. Entonces, David dijo: tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. La persona que cuando pasa por una crisis y se refugia en Dios, Dios lo libra, no del problema, pero sí lo libra de la complicación del problema que le lleva a algo que se llama angustia. ¿Cómo se llama? Angustia. La angustia es cuando uno siente que ya le superó el problema, que ya está por encima del problema y él está por abajo, cuando ya siente que no tiene nada que hacer, que sus recursos se agotaron. Pero David dijo: como yo me voy a refugiar en ti, me vas a librar de que yo llegue en la angustia. Mira, no todo lo que pasa en nuestra vida es voluntad de Dios, pero nada ocurre
sin el permiso de Él. Hay cosas que pasan en tu vida y en la mía porque tomamos malas decisiones, no es la voluntad de Dios. Pero aún las cosas que ocurren en ti y en mí son con el permiso de Dios. La Biblia dice también que a los que aman a Dios, todas las cosas que no le escuché, aún los problemas, por eso David decía, yo me voy a refugiar para ser libre de la angustia. Y luego dice, con cánticos de liberación me rodearás. Yo creo que en el tiempo de una situación difícil, lo mejor que podemos hacer es alabar a Dios. ¿Qué debemos hacer? No lo escuché. No sé si le ha pasado que a veces siente un dolor en la garganta. Uy, me duele la garganta y un poquito el pecho. COVID. Y la gente empieza, oye, ¿te duele el pecho? ¿Es el mejor momento para tomar un contacto? No, es el mejor momento para alabar a Dios. ¿Qué hay que hacer? No lo escuché. Alabar a Dios. Es el mejor momento para alabar a Dios. Llega un pago, una deuda inesperada en casa y en lugar de enojarte por ese problema, déjame decirte algo. Cuando pasa una crisis, una situación, una complicación y tú te enojas, tú no vas a actuar con sabiduría porque te vas a bloquear. ¿Qué te va a pasar? Te bloqueas y ya no tienes la capacidad para solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque te bloqueas, te encierras en el problema. Yo creo que en medio del problema lo peor que podemos hacer es enojarnos. Por eso un día le dijeron a Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Le preguntó el Creador. O sea, no puedes hacer bien porque te bloqueas. Ya no tienes la capacidad para pensar cómo solucionar dicho problema, cómo hacer algo, cómo hacer un plan, si fuera una deuda, un plan de pago, alguna cosa. Pero la gente cuando se enoja se bloquea. Pero bueno, David hizo lo correcto. David con convicción dijo, ok, yo no estoy exento de problema, pero tú eres mi refugio. No serás, no fuiste, eres mi refugio. O sea, tenemos que actualizar esto. Dios tiene que convertirse en tu refugio y en mi refugio. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que refugiarte. Te tienes que refugiar en Él. En Él. Hay que refugiarnos en Él y eso nos va a librar. ¿De qué nos va a librar? De la angustia. ¿De qué? De la angustia. No del problema, sino Dios nos va a dar recursos para superar aquello. Pero lo más tremendo, lo más hermoso es los cánticos de liberación. ¿Cánticos de qué? Liberación. Así que cuando hay un ambiente pesado en su casa, ponga las alabanzas. Agarre el celular y le pique ahí, y póngale el volumen, y porque eso va a liberar. Son cánticos de ¿qué? No lo escuché. Liberación. Hay personas que han llegado angustiados con algún problema, alguna crisis, alguna situación, pero cuando empieza la alabanza, en la alabanza se mueve el poder de Dios. Diga gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Y es triste, hay situaciones, decía, que no son para imitar, sino para evitar. Miremos a personas que pasaron por una crisis, por un problema, y en vez de refugiarse en Dios, se alejaron de Dios. Y lo bueno que fue un grupo de personas, no fue todo, pero en el Salmo 137 te lo voy a enseñar. Dice ahí a unas personas que estaban frustradas, dice el Salmo 137, verso 1 al 4, dice, nos sentábamos junto a los ríos de Babilonia. Babilonia, ¿qué es Babilonia? La capital del desorden. Ya no estaban en Jerusalén, estaban en Babilonia. Y llorábamos acordándonos de Sión. ¿Qué es Sión?
alabanza. ¿Te acuerdas cuando alabábamos a Dios? ¿Te acuerdas? Pero estaban en Babilonia, en el lugar del desorden. Verso 2, ahí en los sauces de la ciudad colgábamos nuestras arpas. Ahí los que nos capturaron nos pedían que cantáramos. Nuestros opresores nos pedían que estuviéramos alegres, que cantáramos canciones que hablaran de Sión. Pero no podíamos cantar las canciones de alabanzas al Señor en un lugar extraño. No estaban en la casa de Dios, no estaban en la casa del banquete, no estaban conectados con Dios. Eran personas, podemos entender que eran gente que se apartaron de Dios. Eran personas que en medio de la crisis se desconectaron de Dios. Y eso no debe ocurrirte a ti. Fíjese la diferencia de David, que dijo, tú eres mi refugio. Ya encontré el refugio. Si tengo problemas emocionales, es mi refugio. Problemas familiares, sigue siendo mi refugio. Problemas físicos, sigue siendo mi refugio. Problemas económicos, pues es mi refugio. No tengo por qué tener otra opción. Pero cuando la gente busca soluciones a los problemas sin Dios, ¿qué cree? El problema se complica más. Pero esto que leímos dice, estábamos en los ríos de Babilonia, lejos. ¿Cuántas personas se han alejado de Dios y se han refugiado en el vicio? Una ocasión estaba yo en cierta ciudad, específicamente estábamos en Cancún, y estaba con un grupo de personas en un restaurante, con los pastores y otras personas, y estábamos cenando. Y cuando dimos gracias por la comida, obviamente antes de comer, alguien nos estuvo observando y se acercó. Y dice, ¿verá que ustedes son cristianos? Preguntó. Efectivamente. Se nota, dice. Dice, yo fui cristiano. Y se pone a llorar. Me pasaron muchos problemas. Y le hice una pregunta, ¿y los problemas te alejaron de Dios? Sí. ¿Y no crees que debía ser lo opuesto? Sí. Bueno, pues ¿para qué perder tiempo? Es tiempo de regresar. Es tiempo de acercarse. Porque no creo que quieras seguir igual, porque veo que no eres feliz. En absoluto, dice. Ok. Bueno, pues te invitamos, vamos a tener una reunión. Y llega y se reconecta con Dios y pudo cantarle a Dios. Ahora puede cantarle con todo su corazón. Diga gloria a Dios. Pero gente que se aleja de Dios, fíjese, a nadie le va bien cerca de Dios. Más bien, lejos de Dios. ¿Usted conoce gente que se haya alejado de Dios? ¿Cuántos conocen a gente que en otro tiempo estaban en conexión con Dios, pero por algún motivo? Incluso hay gente que busca hasta pretextos para alejarse de Dios. Una vez una persona, ¿y por qué te alejaste de Dios? Es que llegué y nadie me saludó. Y le digo, ¿y tú cuántos saludaste? Se me queda viendo. Te pregunto, ¿cuántos saludaste? Si nadie te saludó, es que estás esperando. Estás esperando que la gente haga algo por ti, cuando tú debes propiciar hacer algo por los demás. Tú pudiste haber saludado, tú pudiste haber bendecido, tú pudiste haber, en lugar de apapachar lo que estabas sintiendo en tu corazón, debiste hacer algo diferente. Pero bueno, yo creo que lo mejor es en los tiempos difíciles. Hoy vamos a aprender que es el tiempo plus para poder alabar a Dios. Es necesario que nosotros entendamos y que quede súper claro, todos podemos pasar por problemas. Nadie está exento de problemas, ¿quedó claro?
Pero los problemas deben acercarnos a Dios. ¿Qué deben hacer los problemas? Vamos a ver un ejemplo fabuloso, maravilloso. En el Nuevo Testamento hay una historia verídica, que cuando se entra una crisis es el mejor tiempo para alabar a Dios. Y mire, la Biblia nos narra en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles que Pablo y un equipo ministerial llegan a un lugar llamado Filipos. En ese lugar ellos llegan y encontraron a un grupo de mujeres que estaban orando. Estaban orando y eso les bendijo porque estaban con el deseo de conectarse con Dios. Y Pablo y Silas y otros más se acercan y le dicen, podemos ayudarles a conocer más a Dios. Y empiezan a ministrar. Entre las mujeres que habían ahí, había una que sobresalía de nombre Lidia. Esta Lidia era una comerciante de telas de gran valor, de gran precio. La tela que ella comerciaba era púrpura. Y bueno, la púrpura pues es lo más alto, lo más caro. Por eso se habla de los macucos de los romanos, los purpurados, porque no cualquier tela se pone en ellos, tiene que ser la... Ok, pero bueno, esta mujer estaba escuchando la palabra y Dios le abre el corazón para que estuviera recibiendo lo que Pablo hablaba, porque Pablo estaba predicando una palabra muy buena y Dios le abre el corazón y la palabra se engendra en su corazón. Y la palabra de Dios tiene poder, ¿verdad que sí? Diga, su palabra tiene poder. Tiene poder la palabra. Entonces cuando ella abre su corazón se regocija tanto que le dijo a Pablo y compañía, yo con mi familia queremos bautizarnos. Y fueron bautizados. Ahora queremos invitarles a que se queden en la casa y que se abra un grupo familiar porque queremos que el reino de Dios se establezca en este lugar. Y ahí nace el centro cristiano Filipos. Ustedes saben que Pablo le escribe una carta a la iglesia de Filipos, los filipenses están registrados en la Biblia, y ahí brota una iglesia. Esta Lidia empieza a invitar a sus vecinos, familiares, y en esa estadía, en que estaban plantando una nueva iglesia, que podemos entender que Pablo estaba súper contento. Un día se estaba yendo a la reunión y le sale, dice la Biblia, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, que tenía un demonio. Y esta muchacha daba mucha ganancia a sus amos, porque haga de cuenta como que la rentaban para que ella saque suertes y otras cosas más. Y daba buena utilidad. Pero cada día cuando los miraba que se iban a la reunión, siempre los incomodaba. De una manera burlona decía, estos son los que anuncian el evangelio, estos son los que anuncian el reino de Dios. Y de una manera burlona, de tal manera que Pablo se empieza a incomodar y llega un momento que se vira y le dice a aquella muchacha, más bien al demonio que estaba en ella, te ordeno en el nombre de Jesús que dejes esta muchacha. Y dice la Biblia que al instante la muchacha fue liberada. Diga gloria a Dios. Y nosotros sabemos que una libertad es preciosa. Pero ¿qué cree? Cuando los amos de esta muchacha se dieron cuenta que había salido la posibilidad, dice la Biblia, y se los voy a mostrar, en el capítulo 16, verso 19 de Hechos, dice, las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de los judíos. Algo tremendo. Le gritaron a los funcionarios
de la ciudad. Verso 21, enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Eso fue lo que les movió, prácticas ilegales. Y realmente lo que estaban ellos enseñando era el perdón, el amor. Y la Biblia dice que el amor no le hace mal a nadie. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Diga, el amor no le hace mal a nadie. Dígalo fuerte. Ni más que tú lastimes a alguien si le amas, si le perdonas, si le bendices, ¿cómo le vas a lastimar? Bueno, ellos tenían que llevar un alegato ante las autoridades y empezaron a mover, a desestabilizar la ciudad, y llegan ante las autoridades a quejarse contra ellos. Mire, hasta aquí todo estaba bien, aquí todo estaba perfecto. Pablo estaba muy feliz porque el grupo iba creciendo. Podemos pensar que en esa casa ya había necesidad de comprar más sillas, la gente se veía llegando, atender a los niños. Bueno, la fundación de una nueva iglesia. Pero el enemigo siempre va a estar en desacuerdo, siempre va a poner obstáculos, porque no le agrada al enemigo, fíjese bien, que la gente se acerque a Dios, porque cuando se acerca un hombre a Dios, una familia a Dios, pues prácticamente esa familia ya la perdió. Aquellos que eran títeres reciben autoridad incluso para rechazar todas sus tentaciones, reciben el poder, la fuerza de Dios. ¿Qué pasó aquí? Aquí vienen los problemas mayores. Verso 22, enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa, tomen nota de esto, y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después lo metieron, ¿dónde? En la cárcel. Les ordenó al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Ok. Aquí podemos captar algo. Hay cosas que son tremendas. Ellos estaban haciendo una buena labor, diga buena labor. Estaban haciendo lo correcto, estableciendo el reino de Dios, y yo creo que todos debemos ser responsables de establecer el reino de Dios en el área donde vivimos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Empezando por la casa donde vives, tú tienes que declarar que el reino de Dios se establece en tu casa y luego en la colonia. Y yo creo que tenemos que convertirnos en influencia. ¿En qué? Tenemos que influenciar vidas. No debemos ser influenciados, nosotros debemos influenciar. Pablo y Silas estaban haciendo lo correcto. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Ellos entraron una mala temporada, diga mala temporada. ¿Te imaginas cómo estaban ellos? Dice la Biblia que los golpearon con maderas. Les quitaron la ropa severamente en la cabeza, en la cara. Podemos entender que ellos estaban lastimados, humillados, y no los enviaron a su casa, ¿verdad que no? Se empeoró el asunto. ¿Dónde los metieron? Oiga, estaba terrible la situación, y aparte los estaban vigilando como si fueran delincuentes. Le dieron la instrucción al carcelero de que los tuviera vigilados porque había la posibilidad que intenten escaparse. Dígame, ¿cuándo? Ahora, ¿qué hacer? ¿Usted qué haría ante una situación como esta? Si nosotros nos ponemos a pensar, esto rebasa por mucho lo que hemos podido pasar nosotros. Hemos tenido malas temporadas, pero no tan drásticas como pasó acá. Lastimados, humillados, ofendidos, desnudos y encarcelados. La situación era
¿Cuáles hubieran sido las opciones naturales? ¿Cómo reacciona una persona natural ante una situación como esta? Bueno, yo creo que se buscaría un abogado para poner una demanda contra maltrato, abuso de autoridad, porque nadie puede abusar de autoridad si no la tiene. ¿Quiénes pueden abusar de autoridad? Los que la tienen y la ejercen erróneamente. Y esto es un delito. La opción primera hubiera sido, bueno, pues vamos a demandar. Tenemos las pruebas de que hemos sido maltratados. O otra opción natural, podría ser ponerse al brinco, llenarse de violencia y ponerse a pelear contra ellos. O caer en depresión y ponerse a llorar, nadie me ama, nadie se preocupa por mí. Eso hubieran sido las opciones naturales. Ahora, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? ¿Cómo reaccionaron Pablo y Silas? ¿Sabe? Hicieron algo que sería impensable para una persona que no está en conexión con Dios, que no tiene relación con Dios. No recurrieron ellos a las opciones naturales. ¿A qué opción recurrieron? Vamos a mirarlo, por favor, en el verso 25. Dice, alrededor de la medianoche, a la medianoche, un gallo cantó. No, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos. ¿A quién? ¿A qué horas? A la medianoche. Oiga, es impensable. Espérame. Lastimados, humillados, presos, encarcelados, lo que tú quieras. Y se pusieron ellos a orar y a cantar a Dios, porque recuerde que la adoración es una oración cantada. Diga, oración cantada. Esa es la adoración. Y se pusieron a adorar, se pusieron a cantarle a Dios. En medio de la crisis, sí, en medio de la situación, el poder de la alabanza, cuando tú alabas a Dios, tu dolor disminuye. Diga, gloria a Dios. Cuando tienes un problema y en vez de refugiarte en el problema, te refugias en Dios y empiezas a cantarle a Dios, el asunto disminuye. Pero qué triste que los cristianos, los hijos de Dios, sabiendo que tenemos un Padre tan fuerte, tan poderoso, no nos refugiemos en Él. Esto es tremendo, esto está poderoso, esto me enriquece, me bendice. ¿Sabe qué cosa tan poderosa? Esa acción que hicieron ellos. Alguien diría, ¿qué? Se pusieron a la medianoche a cantar. ¡Qué locos! No estaban locos, estaban bien cuerdos. Estaban buscando realmente solución a su problema, porque todos los problemas tienen solución, ¿verdad que sí? A ver, diga conmigo, todos mis problemas tienen solución. Díganlo fuerte. Otra vez y más fuerte, por favor. ¿Lo puede repetir nuevamente? Si tú lo crees, dale palmas a Dios, apláudele fuerte. Todos los problemas en Cristo, todo es posible. No hay nada imposible, no hay nada difícil para Dios. No existe lo imposible para Dios. Entonces ellos no fueron buscando un abogado o llenarse de violencia o ponerse a llorar, a deprimirse, me quiero morir, mátenme si quieren matar. No hicieron eso. Se pusieron a cantar, se pusieron a adorar a Dios, se pusieron a exaltar a Dios. A pesar de lo que estaban pasando, ellos querían darle gloria a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que nos lleva a esto? Yo creo que algo que es importante para poder alabar a Dios en el momento difícil, en el momento de la crisis, debemos de dejar de centrarnos en el problema y ver
la solución del problema. ¿Cómo es esto? Te lo explico más rápido. Cuando tú pasas por una crisis, tienes que recordar las maravillas que Dios ha hecho para favorecerte. ¿Me explico? Si tú estás pasando por una situación, esa situación no es primeriza, has pasado por otras. Y cómo Dios te ha levantado, te ha fortalecido, te ha sanado, te ha abrazado, te ha proveído. Él lo vuelve a hacer. ¿Sí? Y lo cantamos siempre, lo harás otra vez. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Él no se cansa de ayudarnos. Diga fuerte, Él nunca se cansará de ayudarme. Dígalo fuerte. Otra vez, por favor, y más fuerte. Dale palmas a Dios si tú crees esto. Nunca se cansará de ti. Nunca se cansará de ayudarte. Jamás. Pero ¿qué pasa cuando no pensamos en lo que ha hecho y pensamos en el hecho, en lo que estamos pasando en ese momento? ¿Qué pasa? Nos angustiamos. Yo puedo pensar claramente que Pablo y Silas era más novato en la vida cristiana, pero yo siento que Pablo con más madurez espiritual le dijo: Silas, no te angusties, hijo. No te angusties, mira qué hermoso fue. Bautizamos la semana pasada a Lidia, esa mujer que tenía y soberbia y menospreciaba a la gente. Y luego el sobrino que era medio, mira cómo Dios lo libró del vicio. Vamos a acordarnos de las maravillas de Dios. En el momento difícil tenemos que mirar las maravillas. ¿Qué tenemos que hacer? No lo escuché. Mirar las maravillas. Mirar lo que Dios ha hecho. Mirar el poder de Dios y cómo se ha manifestado el poder de Dios. Y Pablo empezó a mirar. Oye, y hay una nueva iglesia. La gente que ofendía a Dios ahora lo alaba, Silas. Así que nosotros tenemos que alabar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Alabar a Dios. Y mire el verso 26. Empezaron a alabar a Dios y los presos los oían. Verso 26, de repente, diga de repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron, ¿qué? Las cadenas. El poder de la alabanza. En primer lugar, cuando alabamos a Dios en medio de la crisis, viene algo en nuestro corazón que se llama inspiración. ¿Cómo se llama? Inspiración. Yo tengo que inspirarme en lo que Dios ha hecho. El poder de la alabanza me lleva a eso, inspirarme y creer que lo va a hacer otra vez. Tal vez no fue un milagro tuyo, pero fue un milagro que recibió alguien que tú amas o alguien que tú conoces. Y Dios lo va a hacer. Lo peor es cuando pasamos una crisis, lamentarnos, quejarnos, nadie me ama, nadie me quiere, nadie me ayuda. Lo mejor que tenemos que hacer es alabar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? No lo escuché. Quien no se inspira se angustia. Quien no se inspira se desespera. Ya no puede esperar. El poder de la alabanza lleva a inspirarnos, a vencer los temores, a conservar el ánimo, sobre todo cuando uno está pasando por un problema físico. Proverbios capítulo 18, verso 14. Mire por favor rápidamente. Dice el verso 14 en la PDT, dice así: el ánimo ayuda a sanar al enfermo. Pero, ¿qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? Necesitamos ánimo. Necesitamos inspirarnos para poder alabar a Dios.
Lo primero, el poder de la alabanza inspira, renueva el aliento, renueva las fuerzas. Y podemos entender que Dios nos hizo no para ser derrotados, sino para tener éxito. ¿Para tener qué? Éxito. Éxito. Eso es lo que necesitamos. Poder de la alabanza inspira. Número 2, produce valentía. Cuando decides alabar a Dios, cuando tienes convicción de alabar a Dios, como que te haces más fuerte, como que te haces más firme, más valiente. Porque sabe, los valientes alaban y los cobardes se quejan. Dígalo fuerte, los valientes ¿qué hacen? Y los cobardes se quejan. Salmo 149, versículos 5 y 6 dice ahí: regocíjese los santos por su gloria y canten aún, ¿sobre qué? Sobre sus camas. ¿Estás enfermo? Cántale a Dios. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de 2 filos en sus manos, la Biblia. Cuando decidimos alabar a Dios, el poder de la alabanza produce valentía. Y la gente ya no dice, ay, me quiero morir, me voy a morir. No, voy a vivir y voy a contar sus maravillas. Yo voy a dar testimonio del poder de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces es importante, no solamente para ti, sino para otros que tú conozcas. Me ha tocado ir a ministrar personas que incluso los han desahuciado. Y yo les digo, ¿sabes qué? Lo mejor que puedes hacer es alabar a Dios. Pero es que estoy mal. Sí, tienes 60 años de edad. Dios te prestó 60 años. ¿Por qué no lo alabas por esos 60 años? Y si te aumenta 20, pues ya lo hicimos. ¿Pero qué tenemos que hacer? No lo escuché. Alabar a Dios. Porque cuando alabamos tenemos nuevas fuerzas. Alabar a Dios. Entonces el poder de la alabanza inspira, produce valentía. Y número 3, trae libertad. ¿Qué trae? Y libertad. Vamos a mirar el mismo versículo con el que iniciamos, Salmo 32, verso 7, pero lo vamos a ver en la versión NTV. La primera fue Reina Valera, ahora NTV dice así. Mire cómo dice David: pues tú eres mi escondite, me proteges de las ¿qué? Dificultades, y me rodeas con canciones ¿de qué? ¿Canciones de qué? De victoria. ¿Sabe? Yo creo que no hay mejor victoria que alabar a Dios. Es importantísimo, fíjese. Cuando alguien no se siente bien, ponga ahí el celular para escuchar cómo Marco Witt, Marco Barriento alaban a Dios. Pero usted cante con todo su corazón, alabe a Dios con todo su corazón. No solo oiga la alabanza, usted tiene que cantar con el entendimiento esa alabanza. Y sin duda la alabanza trae libertad. ¿Qué trae la alabanza? Dígalo fuerte. Porque libera nuestras emociones. Nos libera de las presiones, del estrés. Aleja a los enemigos, tanto espirituales como enemigos internos. Te lo explico rápido. Los enemigos espirituales, el único que merece adoración es Dios. ¿Verdad que sí? Pero el diablo ha querido adoración. ¿Se acuerda cómo le dijo a Jesús? Todo esto te daré. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, que no son otra cosa sino cantinas, tugurios y todo el desorden que hay. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué es lo que ha estado buscando? Adoración. Pero la adoración solamente se lo merece nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no hay mejor momento para alabar a Dios, para adorar a Dios, cuando estamos en problemas y se va a traducir un ambiente de libertad. ¿Un ambiente de qué? De libertad. Yo creo que si vivimos confiados como hijos de Dios,
por medio de la alabanza, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué vamos a ver? La gloria de Dios. Llega un momento que nosotros ya le pedimos el favor a Dios. Y no digo que no ores, pero hay momentos en que ya hiciste la petición, ya le pediste a Dios. Deja ese tiempo de petición y ahora ponte a adorarle, ponte a exaltarle, porque cuando tú exaltas a Dios, cuando adoras a Dios, viene su rica presencia, y la presencia de Dios hace la diferencia. ¿Verdad que sí? Así que como cristianos tenemos que vivir mejor. Yo creo que tenemos que vestirnos de poder. ¿De qué tenemos que vestirnos? De poder, no de debilidad, de poder. Dios quiere que sus hijos vivamos bien, vivamos confiados. Dios no quiere que seamos mirados como hombres de poca fe, mujeres de poca fe, porque Jesús se lo dijo a sus discípulos primero. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Y no le estaba diciendo que no tenía fe, pero sí le estaba diciendo: esa fe no la has nutrido, no la has fortalecido, tu fe está debilitada, y por eso no pudiste dar ese paso, el siguiente paso. Por eso no pudiste actuar como debieras actuar, y te refugiaste en algo que no era lo debido, lo correcto. Pero hoy Dios quiere que usted y yo entendamos que en la alabanza a Él manifiesta su poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted lo cree? Dele palmas al Señor, apláudele fuerte, por favor. Y vamos rápidamente, todos de pie, vamos a orar. Vamos, es el momento, es el mejor momento. Si estás pasando por una situación, por alguna crisis, o conoces a alguien que está pasando por algo difícil, o aún aquellos que ya se fueron a Babilonia, al lugar del destrampe, hoy es el mejor momento para hablar con Dios. Es el momento para decirle a Dios: tú eres mi verdadero refugio. Tú eres. Yo sé que no estoy exento de pasar por problemas, no estoy exenta. Dile a Dios, mujer, hija de Dios, hijo de Dios, abre tu corazón. Este es el momento más importante, todos en conexión con Dios. Abre tu corazón y dile: Dios, gracias, porque hablas a mi vida, hablas a mi corazón. Gracias, Señor, porque tú me enriqueces con tu palabra. Gracias, Dios, porque tú no quieres que yo sea un hombre o una mujer de poca fe. No, ese es tu deseo. Tu deseo es que yo tenga una fe creciente. Padre, gracias. Acciones en la Escritura nos bendicen tanto, Dios. ¿Cómo podemos mirar a aquel Pablo y aquel Silas que aún fueron maltratados, golpeados, ensangrentados, desnudados, humillados, ofendidos y encarcelados en la peor celda? A pesar de ello, Dios, ellos no estuvieron buscando opciones naturales, sino estuvieron buscando la única opción que es sobrenatural: buscarte a ti. Y a la medianoche se pusieron a cantar. A la medianoche se pusieron a orar. A la medianoche. Y los presos, la gente que está en cautiverio, oirán las alabanzas y se motivarán con las alabanzas. El poder de la alabanza hizo que en esa cárcel, no en toda la ciudad, solo en esa cárcel vino un terremoto exclusivo, una manifestación de tu poder. Nos queda claro, Dios, que cuando alabamos, algo sobrenatural va a ocurrir. Algo sobrenatural va a suceder, mi Dios, porque cuando tú llegas, las cosas cambian. Tu presencia llegó en esa cárcel, y por muy fuertes que estuvieron los cimientos, esa cárcel tembló y la cadena de todos se le cayeron de las manos. Las celdas se abrieron
Padre, esto significa que muchas cosas van a cambiar. Perdónanos si hemos perdido tiempo quejándonos, culpando a los demás de nuestra situación. Perdónanos, Dios, pero ahora hemos aprendido a que debemos disfrutar el poder de la alabanza, el poder de la adoración. Dios bendito, gracias. Oh, dale gracias a Dios. Oh, sí, Señor.